Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago Delgado y vengo aquí a hablaros desde el proyecto Value for All sobre la herramienta que hemos creado para el análisis fundamental, la cual hemos llamado ADAM. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero os voy a introducir el porqué de ADAM. Luego, como veréis, está formado por cuatro ejes. Entonces, os hablaré de la creación de estos ejes, de en qué está basado, qué variables y cómo se calculan. Continuaremos con su representación gráfica, que veréis que hay tres. Está la herramienta en sí, un polígono resultante que sale de la herramienta que representará a este negocio, que servirá para contraponerlo contra los resultantes polígonos de otros negocios y de una manera muy visual poder ver qué negocio es más adecuado. Y finalmente su representación artística. Su representación artística es una manera más bella y más simple de ver la validez del negocio. Luego, finalmente, haremos un ejemplo, una aplicación práctica donde se evaluó el sector de drug manufacturers, teniendo en cuenta la evaluación que otras dos compañeras del proyecto realizaron y las cuales realizaron un backtesting validando así sus resultados, y con esta herramienta, con Adam, al haber conseguido unos resultados similares, se puede verificar que funciona. Finalmente, ofreceremos la propuesta para este sector, para la cartera de inversión que se está creando. La introducción. ¿Por qué Adam? Bueno, pues como hemos indicado en este proyecto, estamos fomentando el que cada uno desde su punto de vida independiente pueda invertir de manera rentable y efectiva para poder hacer frente al futuro de pensiones en el largo plazo, o bueno, invertir para lo que le plazca. Y, y para ello creemos en una estrategia buy and hold donde se lleva a cabo el análisis fundamental. Entonces, esta herramienta es para realizar este análisis fundamental de manera efectiva, y donde hemos realizado un estudio de variables que consideramos que son las necesarias. La creación de los ejes, pues bueno, como se ha hablado anteriormente en el proyecto, los consideramos son la diversificación y rentabilidad, que aquí vamos a hacer que haga alusión a la altura intelectual de un negocio, el análisis buy and hold, es decir, lo adecuado que es el negocio para este tipo de estrategia, de la estrategia buy and hold, y representará este eje la armonía de esta empresa y la centralización de esta empresa en sus accionistas. Luego, la capacidad de generar caja o capacidad cardiovascular de la empresa. Y finalmente, la deuda, que hace alusión a la centralización de la empresa en su propio negocio. Entonces, el primer eje, la diversificación y rentabilidad. Como veis, hay dos tipos de variables dentro de cada eje. Está el conjunto cualitativo, que es un 30%, y el cuantitativo, que es un 70%. En el cualitativo, pues tenemos dos variables, que son la diversificación, que se evaluará entre 0 y 5 puntos, y las perspectivas de desarrollo, que se evalúan entre 0 y 2 puntos. ¿Cómo tener en cuenta esta ponderación que elegimos? Pues hay diferentes maneras. En el trabajo de fin de grado que yo hice, hay diferentes ofertas de cómo puntuarlo, o el ejemplo que luego enseñaremos, la diversificación en líneas de negocio, en mercados. Respecto al punto de vista cuantitativo, pues tenemos cuatro variables: el margen EBITDA, el ROCE, el ROI y el ROI. Para cada una se decidirá si darla un punto o no, según su evolución en los últimos años, como mínimo 3 años, y otro punto según su comparación con las peers que estamos evaluando. Además, adicionalmente, si el margen EBITDA está entre las mejores peers, entre las tres mejores, se dará un punto adicional, y si es la mejor, 2 puntos adicionales. Siempre que el roce sea mayor que el ROE, se dará un punto adicional, y luego, para el valor que sea de roce que hayamos obtenido, ese valor se dividirá entre 10 y se sumará sin pasarse de 2. Siempre que este valor sea superior a 2, se contabilizará como 2. Por otro lado, si el roce es negativo, se penalizará con un punto negativo. Y bueno, una vez tengamos
estos valores de la parte cuantitativa y cualitativa se dividirá cada uno entre su máxima puntuación, es decir, si en el eje cuantitativo hemos conseguido 5 puntos, lo dividiremos entre 13 y ese valor lo multiplicaremos por el 70% y lo sumaremos a lo que nos dé en la parte cualitativa. En el eje del análisis para la estrategia buy and hold, pues la parte cualitativa otra vez 30%, donde tenemos el origen y antigüedad, que se valora entre 0 y 5 puntos, y luego se porcentualizará dividiendo entre su máxima puntuación, que son los 5 puntos, y multiplicando por el 30% que supone respecto al eje. Y la parte cuantitativa es la más extensa de los 4 ejes, tiene 6 variables, es el beneficio por acción, el PER, la rentabilidad por dividendo, el enterprise value entre EBITDA, el enterprise value en sí y el price to book value. Entonces, por cada una de estas variables, si ya tiene una buena evolución, se sumará un punto y si su comparación frente a las peers es buena, también se sumará otro punto. Adicionalmente, beneficio por acción, si es superior a 5, otro punto adicional. El PER, si está entre 0 y 10, otro punto adicional. Y si está entre 17 y 25, 2 puntos adicionales. Rentabilidad por dividendo, si su valor está entre 3 y 6%, se sumará un punto adicional. Si es mayor al 6%, 2 puntos adicionales. Y finalmente, si es 0, se penalizará con un punto negativo. El enterprise value entre EBITDA, si está entre el valor de 3 y 7, se sumará un punto adicional. Y si es menor a 3, 2 puntos adicionales. Sin embargo, si su valor es mayor a 12, se penalizará con un punto. Y finalmente, el price to book value, si su valor es menor a 1, se dará un punto adicional. Y si su valor es menor a 0 o mayor que 5, se penalizará con un punto. Entonces, una vez más, los valores que obtengamos en cada conjunto de variables se porcentualiza y se multiplica por la ponderación respecto a su eje y se suman. Capacidad de generar caja. Este eje es totalmente cuantitativo. Está formado por dos variables, los flujos de caja y el ratio entre price value entre flujos de caja. Esta vez, según su evolución y su comparación frente a las peers, se va a elegir si darle 0, 1 o 2 puntos a cada una de estas variables. Adicionalmente, si los flujos de caja son negativos, se penalizarán con 2 puntos negativos, ya que es una situación muy poco grata. Y respecto a la otra variable, entre price value entre flujos de caja, si está entre las dos mejores peers, se darán 2 puntos adicionales. El eje de la deuda, en la parte cuantitativa, tenemos la deuda entre EBITDA y los flujos de caja entre deuda, donde nuevamente se ofrecerá entre 0 y 2 puntos según su evolución y entre 0 y 2 puntos según su comparación con las peers. La primera variable, si su valor es menor a 1, se le ofrecerá un punto adicional. Si es mayor a 3, un punto de penalización. Y si es mayor a 5, 2 puntos de penalización. Además, en la siguiente variable, en flujos de caja respecto a deuda, si es mayor al 70%, se premiará con un punto. Y si es menor al 40%, se penalizará con un punto. En la parte cualitativa, se tendrá en cuenta la variable skin in the game, la cual se evaluará de manera independiente entre 0 y 5 puntos. Entonces, nuevamente se porcentualizará, se multiplicará por su ponderación y se obtendrá un valor para dicho. De esta manera conseguiremos un valor y este valor dará lugar a la representación gráfica. Esta representación gráfica va a ser con la herramienta, por ejemplo, en el eje de diversificación y rentabilidad, pues podemos ver que es el cuadrante inferior derecho. Aquí tenemos el ejemplo de un 24% y como podemos observar, también tenemos la representación artística, que es el hombre de Vitruvio. A la izquierda tenemos un hombre de Vitruvio ideal, donde todo eje ha obtenido un 100%, y en cambio a la derecha tenemos un hombre de Vitruvio en el que todo eje está al 100%, excepto el de la diversificación y rentabilidad, que está al 50%. Entonces, como podéis ver, lo que varía es las proporciones de la altura. Son mucho más largas las piernas que lo que es el pecho del hombre o la cabeza, o el torso no va acorde con las proporciones dignas. Entonces, en el siguiente diapositiva podemos ver que para la estrategia buy and hold, que es el cuadrante superior derecho, tenemos que la representación artística tiene en cuenta el cuadrado. El cuadrado hace alusión a la igualdad entre la distancia entre las puntas de los dedos de los dos brazos
cuando están los brazos extendidos y la altura del hombre. Sin embargo, cuanto peor sea la puntuación de este eje, el cuadrado va a ser superior, indicando que el hombre no está en equilibrio, que no es ideal. Entonces, cuanto mayor sea este cuadrado, significa que su adecuación para una estrategia de buy and hold es peor. La capacidad de generar caja, eje inferior izquierdo, pues tenemos que el hombre de Vitruvio se verá afectado variando las proporcionalidades de la anchura. Como podéis observar, al tener un 50%, la distancia desde el codo a la mano es mucho más pequeña que lo que es la distancia entre los hombros. No va acorde esa distancia, esas proporciones con las demás. El eje de la deuda, que es el superior izquierdo, se, se verá afectado en el hombre Vitruvio variando el tamaño del círculo. El tamaño del círculo circunscribe en sí al hombre normalmente, pero sin embargo, cuanto peor sea este eje, cuando peor sea el eje de la deuda, este círculo va a empezar a crecer perdiendo su centro de gravedad. El centro de gravedad, como podéis observar a la izquierda, está normalmente en el ombligo y circunscribe en sí al hombre cuando sus brazos están extendidos a la altura de la coronilla de la cabeza y las piernas abiertas. Sin embargo, en la imagen de la derecha, como podéis observar, al tener una puntuación del 50%, este círculo se aleja de lo ideal y empieza a estar el centro de gravedad, centro de la circunferencia, incluso fuera del hombre, lo cual es bastante poco ideal. Entonces, la consolidación, el cuadrado resultante, pues, y el polígono resultante, vamos, perdón. Como podéis observar en el centro, ahí esa es la imagen de cómo quedan los 4 cuadrantes que cuando se unen en un área total se puede, mediante un algoritmo fácil en Excel creado, se puede obtener un cuadrado resultante o un círculo resultante de la misma área que va a representar el tamaño o la validez de esta empresa. La aplicación práctica. Aquí entramos en el ejemplo del sector drug. Se tienen en cuenta 5 empresas de Estados Unidos y 5 empresas europeas, las cuales fueron analizadas cada una de las 5 por 2 compañías diferentes del proyecto. Las estadounidenses pues son Abbott, AbbVie, Johnson & Johnson, Merck & Company y Pfizer, mientras las europeas son Bayer, Roche Holding, GSK, Novartis y Sanofi. Entonces, como veis, esta es la tabla que se realiza cuando se decide evaluar cada una de las variables de la herramienta. Se pone en el eje vertical las empresas y las variables, y en el eje horizontal se ve cada uno de los ejes. Dentro de cada eje pues está sus tipos de variable, cualitativa o cuantitativa. En el caso de la capacidad de generar caja es totalmente cuantitativo. Y luego, dentro de cada tipo de variable, se ve en negro el total de ese conjunto de variables y abajo, debajo de cada eje, en blanco, se obtiene el resultado de ese eje total. Entonces, como podemos observar, abajo del todo de esta tabla encontramos el número de variables con puntuación máxima, ya que las casillas rellenas de color verde son aquellas que han obtenido la puntuación máxima. Entonces, por ejemplo, vemos que Roche Holding consigue un total de 32 variables con puntuación máxima. Johnson & Johnson y Novartis le siguen por detrás con 24 variables con puntuación máxima. Más adelante veremos cómo esto tiene totalmente relación con el resultado final. ¿Qué más podemos ver? Pues en términos de diversificación, destacan, por ejemplo, Johnson & Johnson, Pfizer y Sanofi, que unido a las perspectivas de desarrollo, las cuales se han obtenido observando el número de fármacos en superventa y las pérdidas de exclusividad del mercado, es decir, el número de productos cuya patente expira entre los siguientes 3 años, deriva en el liderazgo de Johnson & Johnson, Pfizer y Roche Holding, como se puede observar.
Posteriormente, pues teniendo en cuenta los resultados cuantitativos de la rentabilidad, todos estos valores derivan en una casi perfecta altura intelectual en Merck Company y Roche, que tienen un 79% y un 83%. Ahí en la fila blanca se puede observar estos valores. De manera opuesta, pues aunque bien diversificados, pues AVI, GSK y Sanofi, por ejemplo, resultan en puntuaciones menores al 40% y se posicionan como negocios poco rentables en su industria. Desde el punto de vista de la adecuación de las empresas para la estrategia buy and hold, pues teniendo en cuenta que una gran mayoría de los negocios cuentan con una antigüedad y un origen muy atractivos, Bayer, Roche, Pfizer y Novartis destacan en términos de armonía y centralización del negocio en los accionistas, es decir, en este eje, que obtienen puntuaciones del 85%, del 75%, 65% y 60%. Puntuaciones bastante altas, como podéis observar, Roche está obteniendo puntuaciones bastante altas. Finalmente, pues tenemos Novartis, Roche, Johnson Johnson y Sanofi, que demuestran una capacidad de hacer frente a sus obligaciones, una deuda, que están muy centrados en su negocio, mientras que las demás empresas no superan ni el 50% en este eje. Y bueno, pues las cuatro líderes en deuda no bajan del 70%, liderando la primera de todas, Novartis, con un 86%. Entonces, vamos, de una manera muy visual y simple, se puede obtener de antemano con esta tabla eh, ya una imagen previa de cómo va a salir. Entonces, a continuación, pues obtenemos, después de obtener los ejes y los cuadrantes, se calculan los polígonos resultantes y aquí se contraponen, pues tenemos el resultado de Europa y el resultado de Estados Unidos. Como podéis ver, en Europa Roche lidera, y seguido de Novartis, y en Estados Unidos está Johnson Johnson, que le sigue Merck Company. Si juntamos Europa y Estados Unidos, podemos ver, usando esta vez circunferencias, círculos, cómo la puntuación está bastante mezclada, donde está Roche en primera posición, Novartis y Johnson Johnson. Una de las cosas a tener en cuenta, que pasa pocas veces, pero este es el caso, y quería enseñaros este ejemplo, es que Novartis, aunque es mayor que Johnson Johnson, queda casi eclipsado por la circunferencia de Johnson Johnson, ya que sus valores son prácticamente iguales. Esto es un factor a tener en cuenta y, como veréis más adelante, quedará ponderado al crear la cartera de manera equitativa. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Pues, como hemos dicho, empresas vencedoras obtiene su área. Roche ha obtenido 132,25 de área, Novartis 92,16 y Johnson Johnson 91,68. Entonces, al obtener el área total, se hace un porcentaje, se divide cada una de las empresas por el total y se obtiene el porcentaje. Entonces, la propuesta que ofrecemos es un 42% para Roche, un 29% para Novartis y un 29% para Johnson Johnson. Entonces, para finalizar y resumir, si queréis tener más conocimiento sobre el ejemplo que he contado aquí, podéis ver el trabajo de fin de grado, mi trabajo de fin de grado, donde explico con más profundidad cómo se han evaluado las variables, cómo se han escogido las empresas, cómo se ha comparado los resultados con los obtenidos con las compañeras y así probando su validez. Y, y bueno, y aquí os ofrecemos la herramienta DAM. Espero que os haya gustado. Un saludo.